¿Qué pasa, Petrolheads? Bienvenidos a otro episodio de Boost School, el equivalente en YouTube a un curso universitario sobre inducción forzada. En el episodio de hoy vamos a hablar de las configuraciones de doble turbo y vamos a ofrecer una explicación detallada y una comparación entre la sobrealimentación en paralelo, secuencial y compuesta. Pero antes de entrar en detalle, respondamos a la pregunta fundamental: ¿por qué se utilizarían dos turbos en lugar de uno? Porque al fin y al cabo un solo turbo cumple perfectamente su función. Al final simplemente se conecta al colector de escape donde recibe la energía térmica del motor, lo que a su vez hace girar la rueda de la turbina, que al estar conectado directamente a la rueda del compresor hace girar este último. A continuación, la rueda del compresor aspira aire, lo comprime y lo envía al motor. Al comprimir el aire, conseguimos introducir más aire en el mismo volumen, lo que significa que aumentamos la presión del aire, la presión de sobrealimentación del aire, pero también podemos enviar más aire al motor, lo que significa que podemos inyectar más combustible, generar una combustión más potente y obtener más potencia. Entonces un único turbo funciona, pero por desgracia hay que hacer un sacrificio, y ese sacrificio es la elección del tamaño del turbo. Es lógico pensar que un turbo más grande puede generar más potencia que uno más pequeño. Y sí, por supuesto, en igualdad de condiciones, un turbo más grande generará más potencia que uno más pequeño, pero también necesitará más energía térmica para alcanzar la velocidad necesaria y generar el soplado. Esto significa que con un turbo grande se dispone de un elevado potencial, pero el umbral del soplado, es decir, las revoluciones por minuto a las que se puede generar un soplado significativo, también será alto, ya que un turbo grande necesitará más energía térmica. Y para generar esa energía térmica, el motor tiene que girar a más revoluciones, ya que cuanto más rápido gira, más gases de escape se producen y más energía térmica se genera para que el turbo entre en acción. Imaginemos que nuestro motor tiene un límite máximo de 7000 RPM. Con un turbo grande, nuestro umbral de soplado estará en torno a, digamos, 4500 RPM. Esto es bastante alto. Para ciertas aplicaciones de competición, esto no supone ningún problema, pero en otras aplicaciones, y sobre todo para la conducción en carretera, esto nos va a dar un motor que no responde bien y que es lento a bajas revoluciones. Puedes solucionar esto instalando un turbo pequeño, y esto te proporcionará un umbral de soplado a, digamos, 1500 RPM, lo que te dará la sensación de que el turbo entra en acción casi al instante, lo que hace que el motor resulte muy enérgico, ágil y dinámico a cualquier régimen. Pero a unas, digamos, 5500 RPM, el motor empieza a generar más gases de escape y más energía de la que puede soportar la pequeña carcasa de la turbina, lo que la convierte en un cuello de botella y hace que el sistema estrangule el motor, impidiendo que se genere potencia adicional más allá de estas revoluciones. Así que si hay uno demasiado grande y otro demasiado pequeño, entonces tiene que haber uno ni grande ni pequeño, ¿verdad? Un turbo de tamaño adecuado para tu motor. Bueno, sí lo hay. Si eliges el tamaño óptimo del turbo para tu motor, obtendrás un umbral de soplado a, digamos, entre 2500 y 3000 RPM y la potencia se mantendrá hasta las 6500 RPM. Pero si crees que el tamaño óptimo te lo va a dar todo, te equivocas. Aún así te ofrecerá un umbral de aceleración que representa el compromiso más racional. No te ofrecerá la impresionante respuesta a bajas revoluciones del turbo pequeño, ni la gran potencia a altas revoluciones del turbo grande. En cambio, te va a ofrecer un poco de ambas cosas. Bueno, puede que suene un poco raro, pero las configuraciones con dos turbos en paralelo son similares a las configuraciones con un solo turbo, solo que con el doble de turbos. Lo más habitual es encontrar estas configuraciones en motores en V, como los motores V6 y V8, por ejemplo, el V6 y el Nissan GT-R R35 cuentan con una configuración de doble turbo paralelo. En esta configuración contamos con dos turbos del mismo tamaño que funcionan de forma totalmente independiente. Esto significa que cada turbo tiene su propio colector de escape y su propia válvula de descarga y que los gases de escape nunca se comparten ni se desvían de un turbo a otro. Cada turbo cuenta además con su propio conducto de admisión que se une antes o en el intercooler en una configuración con un solo intercooler. Alternativamente, cada turbo puede tener su propio intercooler, es decir, dos intercoolers. En este caso, los conductos de admisión se unirán antes o en un único colector de admisión, o puede que no se unan en absoluto y cada turbo alimente a su propio colector de admisión. Como hemos dicho, las configuraciones paralelas son más habituales en los motores V y esto se debe a que ayudan a estos motores a superar un problema inherente que tienen con los turbos simples, y es que físicamente no se adaptan muy bien a una configuración con un solo turbo. Así pues, una configuración de dos turbos en paralelo permite que los motores V cuenten con conductos de escape y o de admisión notablemente más cortos y simplificados, así como con una ubicación de los turbos más práctica y racional. En la gran mayoría de los motores en V, los conductos de escape y por lo tanto los colectores de escape se encuentran en la parte exterior de la V. Esto significa que conectar dos conjuntos de colectores a un único turbo requeriría aumentar considerablemente la longitud del colector de escape. En la mayoría de los casos, esto resulta ineficaz, ya que provoca pérdidas de energía térmica. Cuanto más largo es el colector de escape, mayor es la distancia que debe recorrer la energía térmica de los gases de escape y mayor es la cantidad que se pierde antes de llegar al turbo.
Esto afecta negativamente a la eficiencia y aumenta los tiempos de aceleración, además de generar problemas de espacio para el motor. A diferencia de esto, la configuración en paralelo permite utilizar colectores de escape sencillos, económicos y compactos y da lugar a un recorrido muy corto desde el escape hasta el turbo y la admisión. Esto reduce el tiempo de cargar el turbo, mejora la capacidad de respuesta y mejora el espaciado, aspectos todos ellos muy deseables, sobre todo desde el punto de vista de los fabricantes. Pero los turbos paralelos no se encuentran exclusivamente en los motores B. Otro ejemplo famoso de nuevo de Nissan es el motor RB26, presente en las primeras generaciones del GT-R, que era un motor de 6 cilindros en línea con una configuración de doble turbo en paralelo. Se podría argumentar que esto se debe a que todos los orificios de escape se encuentran en el mismo lado del motor. Podría simplemente canalizarlas todas hacia un único turbo y listo, ¿no? Bueno, sí, se podría hacer eso, pero este diseño del colector de escape dista mucho de ser el ideal. Las longitudes de los tubos no son iguales entre sí, lo que significa que los pulsos de escape de los distintos cilindros permanecen durante distintos intervalos de tiempo dentro del colector, lo que provoca que dichos impulsos choquen entre sí y se acumulen en el colector, lo que a su vez aumenta la contrapresión en el colector y reduce la potencia y la eficiencia. En cuanto al rendimiento, este sería un mejor diseño del colector de escape, en el que cada turbo de escape tiene la misma longitud, lo que contribuye a reducir la mezcla de los pulsos de escape. Pero como puedes ver, este colector es sin duda más grande, más difícil de encajar en el compartimento del motor y debido a su forma compleja no se puede fabricar mediante fundición, lo que significa que hay que soldarlo, lo que encarece mucho su fabricación. Pero si montamos un sistema de turbos paralelos en un N96 podemos dividir el colector de escape. Ahora, cada mitad puede quedar muy compacta y al mismo tiempo tener una longitud de los tubos casi idéntica. Y dado que cada turbo solo recibe gases de escape de 3 cilindros, la mezcla de pulsos de escape se reduce considerablemente o incluso se elimina por completo. Así pues, en lugar de obligar a todo el motor a alimentar un único turbo, lo que hacemos es básicamente dividir el motor en dos y hacer que cada mitad se encargue de un turbo. El resultado es una gran capacidad de respuesta y una aceleración rápida junto con una entrega de potencial lineal, suave y eficiente. ¿Y por qué todos los 2JZ, RB, LS y otras plataformas de motores populares que se pueden utilizar para obtener una gran potencia utilizan un único turbo y casi nunca dos? La razón es que los fabricantes cuentan con unas capacidades de I+D increíbles y dan prioridad a la facilidad de conducción, mientras que muchos aficionados al motor no lo hacen. Lo que intento decir es que un único turbo puede ser la opción más fácil y a menudo la más asequible a la hora de buscar una gran potencia, siendo la conducción el único inconveniente. Un motor con una cilindrada de 3 litros y 1000 caballos de potencia va a ser inevitablemente lo que a veces se describe como de respuesta brusca. En otras palabras, tenemos un umbral de aceleración muy alto, lo que nos da una respuesta lenta a bajas revoluciones, seguida de una potencia impresionante en torno a las 6000 o 7000 RPM. Esto puede resultar muy divertido y potente en línea recta, pero un motor como este puede ser un auténtico fastidio en la calle y también puede hacer que el coche sea muy difícil de controlar en las curvas. Pero va a ser más caro y más difícil hacerlo bien. Además, como lleva dos turbos, va a pesar más. Y cuando se busca una gran potencia, la cantidad de tuberías y colectores necesarios puede acabar ocupando más espacio en el compartimento del motor que un único motor de gran cilindrada. Además, el servicio postventa va a ser menos completo y otra razón importante es que la tecnología de los turbos ha avanzado muchísimo en los últimos 10 o incluso 20 años. Y hoy en día contamos con turbos individuales que pueden desarrollar una potencia enorme, pero que también nos ofrecen unos bajos bastante decentes. Sin embargo, las configuraciones con dos turbos en paralelo siguen enfrentándose al mismo problema que las configuraciones con un solo turbo. Aunque contribuyen a facilitar el diseño del motor y ayudar a mantener la capacidad de respuesta y la eficiencia al permitir el uso de tuberías más sencillas y cortas, siguen enfrentándose al mismo dilema a la hora de elegir el tamaño del turbo. En realidad no lo están eliminando, sino que más bien lo están dividiendo en dos. En lugar de optar por un único turbo para un motor V6 o V8, estamos optando por un único turbo para cada uno de los 3 o 4 cilindros en línea de ese motor. Lo que significa que una vez más podemos pasarnos por arriba o por abajo y encontrarnos con los mismos problemas que con un solo turbo. Sin embargo, un sistema turbo secuencial promete ofrecer tanto un umbral de soplado bajo como un excelente rendimiento a bajas revoluciones, además de una gran potencia y emoción a altas revoluciones. Esta configuración, creada originalmente para el Porsche 950 para eliminar ese repentino aumento del soplado que se daba en los modelos turbos anteriores de Porsche, el sistema de turbos secuenciales soluciona este inconveniente haciendo que los turbos se pongan en marcha de forma secuencial, es decir, uno tras otro, en lugar de ambos a la vez. Un error muy común es pensar que un sistema de doble turbo secuencial consta de un turbo pequeño y otro grande. No tiene por qué ser así. Un sistema secuencial puede estar compuesto por dos tubos del mismo tamaño o por uno pequeño y otro grande.
Por ejemplo, el motor 2JZ cuenta con un sistema secuencial que incluye 2 turbos del mismo tamaño. Ahora, a bajo régimen de revoluciones, cuando no hay suficiente energía de escape para poner en marcha los 2 turbos, el sistema secuencial bloquea un conducto del escape y dirige toda la energía del escape hacia un solo turbo. Dado que aprovecha toda la energía de los gases de escape en lugar de solo la mitad, el primer turbo alcanza su velocidad de funcionamiento muy rápidamente, lo que se traduce en un umbral de soplado muy bajo, lo que nos permite disponer del par máximo en un rango de revoluciones muy bajo, haciendo que el motor responda muy bien incluso a revoluciones muy bajas. Una vez que la energía de escape se acumula y genera suficiente presión en el colector de escape, los gases de escape pueden dirigirse también al segundo turbo. Sin embargo, esto debe hacerse poco a poco, ya que si se liberara de repente una gran cantidad de energía de los gases de escape sobre un turbo, se acortaría drásticamente su vida útil al desgastar los cojinetes del eje. En cambio, el segundo turbo se pone primero en marcha con una pequeña cantidad de energía de los gases de escape, que luego se va aumentando gradualmente hasta que ambos turbos reciban toda la energía de los gases de escape que el motor puede generar. En teoría, un sistema de turbos secuenciales podría abarcar un rango de revoluciones extremadamente amplio mediante el uso de un turbo muy pequeño y otro muy grande, lo que proporcionaría una capacidad de respuesta increíble y una potencia máxima alucinante. Sin embargo, si los 2 turbos de un sistema secuencial presentan una diferencia de tamaño demasiado grande, la transición de uno a otro puede resultar problemática, lo que obliga a uno de ellos a funcionar muy por fuera de su zona de eficiencia, lo que da lugar a un rendimiento deficiente en el rango medio. La eficiencia de un turbo se mide por la cantidad de calor que aporta al sistema. Ahora bien, al comprimir el aire, este se calienta inevitablemente, ya que estamos acercando las moléculas entre sí, lo que hace que choquen más entre sí, lo que aumenta la fricción y por lo tanto el calor. Ahora bien, este calor, la cantidad de calor que se añade durante la compresión, se define en la ley de los gases ideales, y la ley de los gases ideales supone una eficiencia del 100%. Así pues, según la ley de los gases ideales, si tomamos aire a una temperatura de 20 grados Celsius y a una presión de 1 bar o presión atmosférica 14.5 psi y comprimimos ese aire hasta 2 bar o 29 psi, aumentaremos su temperatura de 20 grados Celsius a 84 grados Celsius. Y esto supone una eficiencia del 100%. Por supuesto, los turbos no tienen una eficiencia del 100%, en la mayoría de los motores de gasolina suelen rondar el 75%, y son así deficientes en un rango de revoluciones relativamente estrecho. En otras palabras, cuando reciben la cantidad de energía de los gases de escape necesaria para hacerlas girar a las revoluciones por minuto óptimas para su tamaño y diseño. Cuando reciban más o menos energía necesaria para que estén a las revoluciones óptimas, a partir de ahí la eficiencia del turbo empieza a disminuir y este empieza a aportar cada vez más calor al aire de admisión, lo que reduce el rendimiento. El problema principal es que cuanto más caliente es el aire, menor es su densidad, y cuanto menor es la densidad, menos moléculas de oxígeno necesarias para la combustión contiene. Ahora bien, un intercooler puede enfriar el aire y aumentar su densidad, pero no es todopoderoso. No puede arreglar un turbo que no tenga el tamaño adecuado para el motor y que funcione fuera de su zona de eficiencia la mayor parte del tiempo. Otro problema del aire caliente es que aumenta el riesgo de detonación o preignición en los motores de gasolina. Cuando el calor de la combustión se suma al aire de admisión, que ya está muy caliente, puede calentar el aire hasta tal punto que éste inflame el combustible que lo rodea, lo que provoca una combustión anómala y daños en el motor. Para evitar la detonación, la unidad de control del motor debe retrasar el tiempo de encendido o reducir la presión de soplado, lo que por supuesto reduce el rendimiento. Y por eso el sistema secuencial de doble turbo no puede hacer que un motor de 3 litros y 1000 caballos y 10.000 RPM tenga una respuesta extraordinaria a 1000 RPM. Los turbos estarían demasiado separados entre sí, lo que provocaría un rendimiento pésimo a revoluciones medias. Sin embargo, lo que sí puede hacer es que un motor de 3 litros y 500 caballos de potencia sea más ágil que el mismo motor con un sistema tradicional de doble turbo en paralelo. El inconveniente es el aumento de los costes y la complejidad. Desviar los gases de escape puede resultar complicado, requiere algún tipo de válvula que se mantenga cerrada por la presión de un resorte, algo parecido a un wastegate, que luego se controla mediante un resorte, vacíos, solenoides, motores eléctricos o cualquier combinación de los mismos, lo que da lugar a un sistema que puede resultar muy complejo y presentar numerosos puntos de posible fallo. Pero hay otro factor limitante en un sistema de turbos secuenciales, además del coste y la complejidad, y es la presión máxima de soplado que se puede generar. En este sentido, no es mejor que el sistema biturbo paralelo, ya que la presión máxima está limitada por la que puede generar cualquiera de los dos turbos. Así que si uno de los turbos puede alcanzar un máximo de 15 psi, ese será el máximo total que podrás esperar generar. Pero esto es algo que un sistema compuesto puede superar, ya que es capaz de generar más presión que la que puede generar cualquiera de los turbos por sí solo. Y aquí es donde, por desgracia, empieza toda la confusión. Los términos compuesto y secuencial suelen utilizarse indistintamente, pero en realidad no son intercambiables.
Y esto se debe a que no todos los sistemas secuenciales son compuestos, pero todos los sistemas compuestos son secuenciales. Y la forma de diferenciarlos es la siguiente. En un sistema que es únicamente secuencial, un turbo alcanza su velocidad de funcionamiento antes que el otro, pero ambos turbos alimentan el colector de admisión del motor. En un sistema compuesto secuencial, un turbo entra en funcionamiento antes que el otro, pero uno de ellos también alimenta al otro y uno de los turbos es siempre más grande que el otro. No es posible conseguir un sistema compuesto adecuado con dos turbos del mismo tamaño. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Bueno, tenemos dos turbos, uno pequeño y otro grande. Dependiendo de quién lo diga, se puede llamar primario o secundario a uno u otro turbo, así que en general puedes ignorar esta distinción. Lo que hay que recordar es que el turbo más pequeño es siempre el de alta presión y el turbo grande es siempre el de baja presión. Y el turbo grande siempre alimenta al turbo pequeño. Puede parecer contradictorio y dar la impresión de que el pequeño turbo va a estallar, pero la física dice lo contrario. Si observas un turbo y te fijas en el lado frío o en el lado del compresor, verás que el orificio por el que el turbo aspira el aire es siempre más grande que el orificio por el que expulsa el aire. Al aspirar aire y comprimirlo en un volumen menor, el turbo, como es lógico, aumenta la presión del aire. Esto es lo que hace nuestro gran turbo en cuanto el sistema compuesto entra en acción. Así pues, el turbo grande aspira aire a presión atmosférica y supongamos que duplica la presión pasando de 1 bar a 2 bar. A continuación envía ese aire a presión al turbo más pequeño. Para aumentar aún más la presión, el turbo de alta presión debe ser más pequeño, ya que el diámetro del orificio de salida del compresor del turbo grande debe ser igual al diámetro del orificio de entrada del compresor del turbo pequeño. De modo que el turbo grande pueda transferir eficazmente el aire comprimido al turbo más pequeño sin que el aire sufra un cambio de presión debido a la variación del volumen de la tubería en la que se encuentra. Así pues, lo que tenemos ahora delante del orificio de entrada del turbo pequeño es aire a una presión de 2 bar. Pero la cuestión es que a un turbo no le importa, ni por así decirlo, sabe nada de la presión del aire que entra. El hecho de que ya se haya realizado un trabajo para comprimir el aire antes de eso es irrelevante para el turbo y no supone ningún problema, ya que lo único que hace un turbo es aspirar aire a través de un orificio grande y a continuación comprimirlo en un volumen menor para aumentar su presión. Y dado que el orificio de salida del compresor del turbo es aún más pequeño que el de entrada, volvemos a duplicar la presión de 2 bar a 4 bar o 48 psi. Como puedes ver, esto nos proporciona una presión de soplado realmente enorme y un potencial de potencia increíble. Pero esto quizá te haga preguntarte, si estamos aumentando tanto la presión, ¿no se calienta mucho el aire? Bueno, sí que es así, y el aire de un sistema compuesto será inevitablemente más caliente que el aire de un sistema no compuesto. Y por eso no se suelen ver turbos dobles combinados en los motores de gasolina. Con todo ese calor no tardaría mucho en producirse una detonación, pero son ideales para los motores diésel, ya que estos no comprimen el aire y el combustible a la vez. Solo comprimen aire y añaden combustible únicamente cuando el aire está lo suficientemente caliente como para encenderlo. Por eso los motores diésel no tienen bujías. Es el calor del aire lo que enciende el combustible. Sin embargo, los motores de gasolina en la mayoría de los casos comprimen el aire y el combustible a la vez, y el aire que está demasiado caliente provoca la ignición espontánea del combustible y eso es algo que queremos evitar. Otra cosa que quizá te preguntes es si estamos esperando a que el turbo grande alcance su velocidad de giro para que pueda alimentar el turbo pequeño. ¿No hace eso que los sistemas compuestos sean patéticos a bajas revoluciones? No es así. Recuerda que sigue siendo un sistema secuencial y que el turbo pequeño es el primero en entrar en acción. A bajas revoluciones, cuando la energía de escape es baja, todo el gas de escape se dirige al turbo pequeño para que éste comience a girar. En ese momento, el turbo pequeño aspira aire desde el orificio de admisión del turbo grande. Cuando aumentan las revoluciones por minuto y hay más gases de escape de los que puede gestionar el turbo pequeño, se abre una válvula de descarga u otro tipo de válvula de control de gases de escape y comienza a enviar gases de escape al turbo grande. El turbo grande empieza a girar, aspira aire, lo comprime y comienza a enviarlo al turbo pequeño, que lo comprime aún más. Este sistema también es ideal para los motores diésel, ya que reduce la temperatura de los gases de escape, lo que contribuye a reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno. Como se puede observar, el sistema tiene como objetivo distribuir uniformemente toda la energía de los gases de escape a lo largo de la tubería de escape y aprovecharla al máximo, lo que se traduce en una mejora impresionante de la eficiencia. Muchos motores diésel cuentan con turbos compuestos, pero también se trata de una modificación muy habitual en el tuning.
Sin embargo, puede resultar complicado acertar ya que el dimensionamiento del turbo es absolutamente fundamental para que el sistema genere potencia y o sea eficiente. Si el dimensionamiento del turbo no es realmente óptimo, todas las ventajas potenciales se perderán fácilmente y en casos extremos el sistema será incluso peor que una sencilla configuración con un solo turbo. Y ahí lo tienes, paralela, secuencial y compuesta. Espero que lo hayas disfrutado y que incluso hayas aprendido algo nuevo por el camino. Como siempre, muchas gracias por ver el video, nos vemos pronto con más contenido divertido y útil en el canal de D4A.